Cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin interesarse en aquellas fuerzas que lo producen. Dentro de la cinemática existen diferentes contenidos como la velocidad y rapidez. La rapidez de un móvil se produce cuando a prisa cambia de posición una partícula sin indicar dónde se produce el movimiento. La velocidad tiene una relación con la rapidez, pero su diferencia con ella es que radica que en la velocidad es una magnitud vectorial, en cambio la rapidez es una magnitud escalar. Un movimiento donde la velocidad se mantiene se lo denomina movimiento rectilíneo uniforme. Se llama de esta forma porque debe cumplir dos leyes. La primera es que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante, en la cual esta ley nos permite observar que el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento ideal y no real, porque nos indica que la velocidad nunca cambia, ni el valor, ni la dirección, ni el sentido. Y la segunda ley dice que en el movimiento rectilíneo uniforme el espacio recorrido es directamente proporcional al tiempo. Esto es lógico, porque si la partícula lleva siempre la misma dirección, por lo tanto el espacio que recorre crecerá en medida que transcurra el tiempo. El cambio de la velocidad está relacionado con la aceleración a medida que transcurre el tiempo, y por eso podemos definir como la rapidez con que cambia de velocidad de un cuerpo al transcurrir el tiempo. En los movimientos uniformes, la velocidad es constante, pero en la mayoría de las situaciones cotidianas esto no sucede. Como por ejemplo, una motocicleta sale de su posición de reposo, es decir, que está en 0 kilómetros, y comienza a acelerar hasta llegar a los 100 kilómetros por hora. Esta misma frena porque se interpone un vehículo que circula más despacio y su rapidez desciende a 70 kilómetros. Entonces, la ruta se despeja y él aprieta el acelerador alcanzando los 90 kilómetros por hora. Se acerca a un semáforo y vuelve a frenar porque debe detenerse. Otra característica de los movimientos uniformemente variados es que la variación de la velocidad es directamente proporcional al tiempo. Finalmente, resulta obvio señalar que si la trayectoria es rectilínea, tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, el cual, según el módulo de velocidad se incrementa o disminuya, puede ser acelerado o desacelerado. Y así se producen continuos cambios en la rapidez de su desplazamiento. Además, experimenta frecuentes modificaciones en su dirección. Pero en los movimientos variados hay algunos que presentan regularidades que facilitan su estudio. Por ejemplo, cuando un esquiador se desliza por una pendiente, el módulo de su velocidad aumenta gradualmente, siendo cada vez mayor a medida que transcurre el tiempo. Gracias a esto, se puede establecer que el movimiento uniformemente variado es aquel que en tiempos iguales experimenta variaciones idénticas en su velocidad. Se conoce como caída libre cuando desde una cierta altura un cuerpo se deja caer para permitir que la fuerza de gravedad actúe sobre él, siendo su velocidad inicial cero. También se lo denomina aceleración de la gravedad. Y esto se define como la variación de velocidad que experimentan los cuerpos en su caída libre. Como el movimiento de caída libre de todos los cuerpos es uniformemente acelerado y con igual velocidad, se deduce que en el vacío todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Esta aceleración es provocada por la atracción de la gravedad terrestre y por eso se denomina aceleración de gravedad. Por otro lado, este movimiento que adquiere un cuerpo en el vacío cuando es arrojado hacia arriba verticalmente se lo denomina tiro vertical. En este movimiento, la velocidad inicial va disminuyendo hasta anularse porque la atracción de la gravedad ejerce su acción en sentido contrario. Por lo tanto, en un movimiento uniformemente desacelerado, cuya aceleración es la de la gravedad, pero con signo negativo. La fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. La fuerza se divide en varios tipos de fuerza. La primera es la fuerza de contacto, que esta surge entre dos cuerpos que pueden ser diferentes. Fuerzas normales o de vínculo, de rozamiento, elástica o etc. Por otro lado, tenemos las fuerzas normales o de vínculo. Por ejemplo, cuando un libro apoyado sobre una mesa parecería que está ajeno a toda influencia, pero en realidad sobre él actúan dos fuerzas iguales y opuestas. Una de ellas es la gravedad de la Tierra, que actúa sobre el libro dándole su peso y empujándolo hacia abajo. Y la otra proviene de la mesa y se opone al peso del cuerpo con una fuerza ascendente de iguales proporciones. La fuerza de fricción o rozamiento ocurre cuando un cuerpo se desliza o trata de deslizarse sobre otro, o cuando se mueve a través de un medio viscoso, como el aire o el agua. Existe una resistencia al movimiento ocasionado por la interacción con el medio que lo rodea.
El valor de esta fuerza de rozamiento depende del estado de la superficie y del tipo de superficies en contacto, como por ejemplo el metal, el plástico, etc. Una de las siguientes fuerzas se denomina fuerzas elásticas, que por ejemplo, sucede cuando nosotros comprimimos un resorte con las manos, nosotros aplicamos la fuerza que produce el deslizamiento hacia adentro, mientras que el resorte hace una fuerza hacia atrás. En cambio, si nosotros estiramos el resorte, la fuerza de nuestras manos es incrementada a la longitud, mientras que el resorte aplica una fuerza hacia adentro en sentido contrario. En estos ambos casos, cuando se deja libre el resorte, este recupera su longitud original, y la fuerza que opone en la dirección del resorte ya se la comprimió o el estiramiento y que luego hace que se recuperen sus dimensiones iniciales y todo esto se denomina fuerza elástica. Durante muchos años se buscaron respuestas al problema de cuáles son las causas de estos movimientos. Galileo Galilei e Isaac Newton enunciaron tres principios básicos de la dinámica: de inercia, de masa y de acción y reacción. La primera ley de Newton, denominada como el principio de inercia, establece que si no se aplica ninguna fuerza o la suma de fuerzas que se aplica a un cuerpo es nula, ésta permanecerá en reposo. Como por ejemplo, un conductor de un automóvil frena de manera brusca y por inercia sale disparado hacia adelante en el caso de que no tenga un cinturón puesto. La segunda ley de Newton, denominada como el principio de masa, determina que si se aplica una fuerza a un cuerpo y éste se acelera, la aceleración se produce en la misma dirección que la fuerza aplicada y es inversamente proporcional a la masa del cuerpo que se mueve. Un ejemplo en nuestra vida cotidiana de lo que se conoce como esta ley puede ser algo tan simple como que dos sujetos, A y B, en el cual A tenga mayor fuerza que B, y estos dos empujan una mesa, empujando el sujeto A hacia el este y el sujeto B hacia el norte. Al sumar estas fuerzas obtendremos una fuerza resultante igual al movimiento y aceleración de la masa. Por lo tanto, la mesa se moverá en dirección noreste, pero con mayor inclinación hacia el que tenga mayor fuerza. En este caso, el sujeto A es el que ejerce mayor fuerza. La tercera ley de Newton, denominada como el principio de acción y reacción, establece que cuando dos cuerpos interaccionan, aparecen fuerzas iguales y de sentidos opuestos en cada una de ellas, como por ejemplo, caminar. Cada paso dado consciente en un empujón que damos al suelo hacia atrás, cuya respuesta nos empuja hacia adelante y por eso avanzamos. Para finalizar, vamos a hablar sobre trabajo y energía. Este tema tiene varios conceptos, como por ejemplo el trabajo mecánico. Este trabajo mecánico es cuando se produce el desplazamiento de una fuerza aplicada sobre un cuerpo. Algún ejemplo de la vida cotidiana puede ser levantar la pesa de un suelo. Otro concepto va a ser la potencia. La potencia es la cantidad de trabajo efectuado por una unidad de tiempo. La energía potencial es la que posee un cuerpo debido a la posición que ocupa en el espacio, como por ejemplo un trampolín. La energía potencial gravitatoria es la que depende de la altura asociada con la fuerza gravitatoria. Esta depende de una altura relativa de un objeto a algún punto de referencia, la masa y la aceleración de gravedad. Un ejemplo puede ser un coco en una palmera mientras está suspendido, tiene una energía potencial gravitatoria, que estará disponible en cuanto se suspenda de la palmera. La energía potencial elástica es una determinada cantidad de energía potencial elástica que le permite realizar un cierto trabajo a un cuerpo cuando se lo deja libre. Por ejemplo, un trampolín doblado justo cuando alguien va a saltar. La energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee debido a su movimiento. Se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada. Por ejemplo, un carrito de montaña rusa, el cual adquiere energía cinética a medida que cae y que incrementa su velocidad. La energía mecánica de un cuerpo es la suma de su energía cinética y su energía potencial. De ejemplo, podemos dar la cuerda de un juguete, ya que operan en base a la acumulación de energía elástica de la hojalata.